Es más de medio año que se le viene esperando al presidente con paciencia. Recuerden que la primera carta que él envió fue negándose a acudir y diciendo que él iba a responder por escrito. Luego, en pleno proceso de debate de la moción de vacancia, él afirmó que iba a venir y que había escuchado el clamor del pueblo peruano. Así que esperamos que ese clamor del pueblo peruano, que de acuerdo a las encuestas es mucho más fuerte aún, sea escuchado por el presidente y en el inmediato plazo señale fecha, hora y lugar. A los presidentes no se le dan ultimátum, ¿no? Esto no es una guerra, no estamos hablando de... La verdad que me parecen de formas bien desatinadas, pero bueno, pues nosotros, el presidente le va a contestar a la comisión en su momento, como él se ha comprometido, nadie está negándose a dar toda la información. Llama la atención, sí, las preguntas que hacen totalmente sesgadas y que mandan una serie de preguntas a los fiscales, que lucen con un sesgo que llama la atención. Casi acusa usted, señor Kuczynski. Eso me parece un exceso. Mire, hay un tema de una campaña mediática evidente y clara de un grupo que quiere la vacancia y dice que el presidente no es capaz y que son mentiras, porque el presidente está acá trabajando con nosotros. Se acaba de salir de viaje a Colombia para tener la reunión de la comisión del Consejo de Ministros Binacional. Yo me he quedado en su cargo, pero el presidente sigue trabajando, entonces queremos... Hola, hola, muy buenas noches y bienvenidos. Empezamos una nueva semana. Yo soy Mávila Huertas, esto es 2018 y ustedes acaban de escuchar, por un lado, a la congresista Rosa Bartra, presidenta de la comisión que investiga el escándalo Odebrecht, la comisión Lavajato, que ha señalado que ya son 6 o más, seguramente, los pedidos que se le han hecho al presidente de la República para que declare ante este grupo de trabajo. Y por otro lado, a la vicepresidenta de la República, Mercedes Arauz, señalando que no se puede dar un ultimátum al presidente de la República y que él responderá a las preguntas, que no se niega, pero que establecerá él, por supuesto, el momento más oportuno para hacerlo. Lo cierto es que la situación se sigue tensando. Mañana y pasado mañana, Jorge Barata conversará con los fiscales que han viajado para preguntarle concretamente sobre los casos Humala y Keiko, pero al calor de esta conversación no se han descartado preguntas abiertas que pudieran implicar también al presidente Pedro Pablo Kuczynski. Para hablar de esto y más está con nosotros el congresista priista Mauricio Mulder. Bienvenido y muchas gracias. Mávila, gracias por la invitación. ¿Se le ha dado un ultimátum al presidente de la República? ¿Ha sido una descortesía, como dice la señora Mercedes Arauz? Mercedes Arauz está queriendo jugar el papel de una escudera casi reflexiva del presidente Kuczynski, porque hay que tener un poco más de criterio a la hora de definir las cosas, en el sentido de que el propio presidente Kuczynski dijo que iba a recibir a la comisión. Claro, jugó con las fechas, ¿no? La voy a recibir el 21 de diciembre, el día que se veía la vacancia. Pero dijo, pues, y lo dijo después de que le costó un trabajo enorme. Y entonces ahora otra vez están con que no quieren contestar. Y creo que lo que hace la comisión Lavajato es poner de su conocimiento la información que tenemos, en donde aparecen sus empresas, su nombre, mezclados con Odebrecht, mezclados con Banco de Crédito y con Latin American Exchange y las empresas que él además tiene en los Estados Unidos, y preguntarle, pues. Ahora, las preguntas no son fáciles, obviamente, no son un paseo de niños. Las preguntas son complicadas porque hay fechas e indicios de que Westfield y el señor Sepúlveda estuvieron presentes cuando el señor Kuczynski, y presentes firmando contratos con Odebrecht, cuando el señor Kuczynski era ministro. Cuando ya se mostró el ingreso a las oficinas de la presidencia del Consejo de Ministros de Sepúlveda, y que incluso un poco más ahí aparece Barata, cuando Kuczynski era primer ministro, eso coincide con la fecha de la firma de un contrato. O sea que se le pregunte es lo más elemental, es el deber que nos corresponde y el deber de él responder, ¿no? Sí. Ahora, leí algunas declaraciones suyas que usted decía, bueno, hay pruebas documentadas que no son de conocimiento público, que podrían agravar la situación del presidente, pruebas o documentos que son suficientes para iniciar un proceso de vacancia. Eso quiere decir que desde que el presidente aceptó en un primer momento, desde que fue invitado la primera vez hasta esta, que es la 6ª o 7ª vez que se le invita, la comisión ha acumulado más información. Sí. La información que nosotros teníamos la vez pasada era un informe que había enviado Mauricio Cruz de Odebrecht diciendo he pagado esto, esto y esto. Entonces ahí aparecían los pagos a First Capital y a Westfield, las famosas 2 empresas que maneja el señor Kuczynski.
No, lo que hay ahora son esas mismas empresas con contratos con bancos locales y con Odebrecht en 3 obras fundamentales. Olmos, el gasoducto y en la carretera interoceánica. La interoceánica que además se sacó con forceps, habría que decirlo, en la época de Toledo, a la mala, incluso llevando al señor Fernando Olivera a que pechara al Contralor, porque el Contralor había hecho unas objeciones y después hicieron un show en Palacio de Gobierno. Todo eso para que el señor Toledo le cobre 35 millones de dólares de coima a Odebrecht. Y entonces, eso está en los documentos, eso han llegado, eso no lo teníamos en diciembre, eso ha llegado recién. Ok, pero son los documentos que corroborarían lo que en su momento se presumía ya con la información otorgada por Odebrecht. Claro, porque ahí aparecen pagos y conceptos, ¿no? Decía Olmos, por ejemplo, que era la empresa de Odebrecht, H2 Olmos, la que pagaba a Westfield. Y bueno, ahora lo que tenemos son los contratos. Lo que no se tenía de manera clara ahí eran las fechas porque aparecía una fecha X y era la fecha del pago. Entonces podría haber sido algo que se hizo antes de que fuera ministro. Ahora no, ahora ya se sabe cuándo se firmaron. ¿Y de qué manera los contratos pueden empeorar o complicar aún más, para no decir empeorar, la situación del presidente Kuczynski? En la medida en que hay contratos firmados en el año 2004, cuando él era ministro, y firmados en el año 2005, cuando él era presidente del Consejo de Ministros. Ya es un tema un poco más complicado porque en el momento en que está ocupando un cargo público hay claro, firmas. Hay un tráfico de influencias clarísimo, o por claro, lo menos es dirán, lo que diría el documento. Pero dirán, no, la muralla china, Sepúlveda está del otro lado, cosas que nadie cree, ¿no? Claro, la defensa del presidente ha dicho que todo es más de lo mismo. Es decir, todo se reduce a lo mismo, a la participación de Sepúlveda, que quedó encargado de esta empresa después de haber sido una suerte de practicante de Pedro Pablo Kuczynski, de haber crecido con él en este ámbito de las finanzas internacionales y que aprovechó, digamos, esa confianza cuando Pedro Pablo Kuczynski se apartó de las empresas y quedó Sepúlveda a cargo. Claro, pero ya ese argumento se cae en la medida en que cuando se dice que se apartó y ya no veía el tema, pudiera suponerse que pasó a la vida privada y estaba en otras cosas. No, pero era ministro, era el que estaba viendo los temas que la empresa Westfield supervisaba, Olmos, por ejemplo. También está probado el beneficio que obtuvo Westfield con la presencia de Kuczynski en el Ministerio de Economía y posteriormente la presidencia del Consejo de Ministros, porque ahí estaría el tráfico de influencias, digamos, el rompecabezas armado, ¿no? Mira, como los documentos no son públicos, pero van a ser públicos tarde o temprano, y no los estamos exhibiendo, hay una serie de detalles que van a ser de dominio público. Yo creo que el presidente no va a querer acudir y por lo tanto este ultimátum, entre comillas, simplemente se va a exteriorizar poniendo de conocimiento público los documentos. ¿Para qué lo puede responder? Eso? ¿La comisión puede hacer pública la información? Claro, la vez pasada hicimos pública la otra información. Estamos sesionando públicamente y sobre todo si no se quiere responder sobre el tema, mayor razón para ponerlo público, para que el presidente siquiera en una conferencia de prensa responda. Cosas que tuvo que hacer, ¿no es cierto?, en diciembre. Si no se hubiese puesto público la relación de todos los pagos que Odebrecht dio, el presidente no hubiese dicho nada, pero se vio obligado a responder al hacerse público. Entonces ahora tendría que hacerse una circunstancia como esa. Entonces es mucho mejor para él acudir a la sesión de la comisión en la que se le pone los documentos a la vista y los pueda contestar en una sesión que, si él lo desea, es reservada. Pero es claro de que como no tiene ese talante, entonces al final todo este tema va a ser un tema público y se va a politizar. Ese va a ser el problema. Ahora, la congresista Bartra ha dicho que también podrían pasarlo de condición de testigo a investigado. Es que cuando una persona, nosotros tenemos el criterio de que a una persona se le pasa condición de investigado. Como un chantaje, es decir, nos haces caso, respondes y no solo te cambiamos el estatus, sino que además publicamos toda la información. Pero es que no, pues la regla, ¿qué cosa dice? Para que una persona pase a condición de investigado, debe comparecer. Pero si no quiere comparecer, entonces no queda otra que pasarlo a condición de investigado, porque se niega a comparecer. Esa es la regla que se aplica a todos. Porque hay documentos incriminatorios. No. Los documentos incriminatorios son evaluaciones que se hacen al final. Es solo por eso. O sea, esa actitud lleva a considerar que si la persona... Eso está contemplado en el reglamento de las comisiones fiscales. Claro, es el funcionamiento con el que se trabaja. La persona puede ser traída de grado fuerza. Como el presidente no puede ser traído de grado fuerza, entonces su resistencia obliga a que se busquen mayores elementos de juicio, que son el secreto bancario y ese tipo de cosas, para tener una idea mucho más cabal. Ahora, yo veo que sin mucho aspaviento salió una información en el sentido de que el fiscal Hamilton Castro estaba haciendo una auditoría de las cuentas del señor Kuczynski. O sea, el Ministerio Público lo está investigando.
según parece. Entonces, si ya hay una investigación en regla, en esa índole, también el Congreso la puede hacer. Ahora, ¿no hay una obsesión, que es lo que dice la defensa, el congresista Violeta y la gente que defiende al presidente de esta suerte de persecución? Dicen, lo que sucede es que la comisión tiene una direccionalidad política y apunta exclusivamente al presidente y deja de lado, por ejemplo, otros actores políticos, Villarán, la propia Keiko, Alan García, Humala. A ver, Alan García ha acudido a la comisión, estuvo 7 horas. Enrique Cornejo, en los temas que tienen que ver sobre lo que ocurrió en el gobierno aprista, ha acudido a la comisión, estuvo también como 7, 8 horas. Keiko Fujimori ha acudido a la comisión. Toledo es el único que se ha corrido, justamente el que fue jefe de Pedro Pablo Kuczynski. Bueno, Humala no ha querido responder, pero esa es la obligación de toda persona, ir a responder. Entonces, cuando no quieren responder y se escudan en que no les da la gana, que su majestad, etcétera, entonces genera mayor suspicacia. Ese es el gran problema. Se convierte en un tema ya que trasciende del trabajo de la comisión, va a los periódicos, se politiza y al final crece y se les escapa de las manos, ¿no? Claro. El caso de Toledo y Pedro Pablo Kuczynski, sin embargo, es distinto. Y nuevamente apelando a quienes defienden al presidente, dicen, bueno, Alejandro Toledo pidió una coima, pidió 20 millones y esos 20 millones se depositaron en las cuentas de su amigo Maifman y él mintió insistentemente y bueno, cuando salió con lo de la suegra y el holocausto Así y esto es. ya fue lo más disparatado que pudo decir en su momento, Así eso es. se fue cayendo de a pocos, ¿no? Ajá. En el caso de Kuczynski no hay una coima, digamos, que haya sido depositada en una cuenta oculta, sino hay transferencias bancarizadas. Ajá. ¿Cuál es la diferencia de los dos casos y de qué manera este caso, el de Kuczynski, cuando tiene, digamos, el dinero que ingresó está en una cuenta a la luz pública, cuando la información aparece en una declaración jurada, podría constituir una incapacidad moral permanente, que es el motivo de la vacancia, de la moción de vacancia que se pediría para él? A ver, creo que la diferencia con las cosas como las sabemos, porque no sabemos todavía muchas cosas más, pero tal como aparecen hasta el día de hoy, en un caso se configura un delito y en otro caso otro. En el caso de Toledo es un delito de cohecho, ¿no? Evidentemente, porque está solicitando un pago de una coima por una acción de funcionario público, pero en el otro caso también hay un delito, hay un tráfico de influencia y hay una colusión. Funcionarios públicos con particulares para poder obtener también un beneficio, aunque se disfrace el beneficio de legal, pero es una colusión. La ley es muy clara, los funcionarios públicos están prohibidos de hacer ejercicio privado. Aquí hemos mostrado los contratos, y los contratos, y hay una pregunta que quedó pendiente, y la pregunta es también para el Banco de Crédito del Perú. Una pregunta, ¿el Banco de Crédito está colaborando con las investigaciones? Sí, la información viene del Banco de Crédito. Porque el Banco de Crédito contrata con Westfield, Sí. y está claro que hay un motivo para contratar a Westfield, Sí. que no es Gerardo Sepúlveda. Obviamente, el banco en algún momento va a tener que responder, porque también vamos a citar al señor Ferrari y al otro ciudadano cuyo nombre no recuerdo, que firman en los documentos, a preguntarle, ¿por qué razón han contratado ustedes a Westfield para que los ayude al tema de levantamiento de fondos en los Estados Unidos? Hay decenas de empresas que lo pueden hacer, justo Westfield, manejada por una persona, una empresa pyme, una microempresa manejada por una Pero al persona y margen que además de es eso, propiedad del ministro. Entonces, ¿no se les es ocurrió que pensar iba. un poquito? Porque claro, el Banco de Crédito es una entidad, la entidad financiera más importante probablemente del país, y va a suscribir un convenio para tantear o postular a una buena pro y contrata a una empresa cuyo propietario desconoce. ¿Le basta con la palabra del señor Sepúlveda? Esa es la pregunta. Esa es la habría que hacer pregunta. al Banco No, de es Crédito. clarísimo que el Banco de Crédito, que es un banco tan grande, sabe perfectamente con quién está firmando. Ahí queda absolutamente claro. No, me extrañaría que tuvieran la negligencia de simplemente contratar al señor Sepúlveda porque lo vieron pasar por ahí. No puede ser eso, ¿no es cierto? Es obvio de que sabían que era una persona vinculada al ministro. Y seguramente no les importó o hicieron un examen de esos de rigor jurídico, en el sentido de decir, bueno, la persona jurídica es una persona, el dueño de la persona jurídica es otra persona y la famosa firma, muralla es otra es una. persona, entonces no se afecta. Claro que se afecta,
porque el delito de lavado de activos y los delitos de colusión justamente disfrazan de este tipo de vericuetos de carácter civil su acción, ¿no? Víctor Andrés García Belaúnde ha dicho que han enviado ya preguntas a la Fiscalía, 15 preguntas. ¿Estas preguntas van a ser utilizadas en el cuestionario, en el interrogatorio a Barata? ¿Van a servir? No, porque en un nos han momento dicho la que no. Fiscalía dijo que no cabía esa posibilidad. Así, no, nos han dicho que no. O sea, en ¿Podríamos realidad, mencionar algunas de esas preguntas? bueno, tienen que ver con estas cosas, Con ¿no? Sí, exacto. Tienen que ver también sobre todos los demás temas, sobre las reuniones en el Hotel Mario de Río de Janeiro entre Maiman, Toledo y Barata, la forma en la que se hicieron los pagos del señor Barata en la Casa Armendáriz, allí al señor Ollanta Humala, las relaciones y las reuniones que ha tenido con Alan García, también, todo eso se va a preguntar. Y bueno, yo espero que Barata pueda contestar absolutamente de todo. La verdad es que hay preguntas que le van a permitir contestar de todo. Esa que dice, ¿usted financió a qué candidatos? Entonces ahí podrá mencionar si que financió a todos. Porque están en el cuestionario, además, en las respuestas que dio Marcelo Odebrecht. Y de todos los que responda se le pueden hacer repreguntas. Ese es un tema. Y después le preguntan, ¿a qué congresistas financió? Interesantísimo. Entonces ahí dirá algunos nombres y entonces después también se pueden hacer repreguntas. ¿Cómo le pagó? ¿Cuándo le pagó? La modalidad, etcétera. Obviamente no se trata simplemente de dejar las cosas colgadas, se tienen que profundizar. Así que va a estar muy interesante todo lo que va a venir, ¿no? Va a ser la confesión del fin del mundo, como se decía en Brasil. Sí, pues, como se decía en Brasil. Claro, la confesión del fin del mundo, pero vamos a ver qué pasa. ¿Qué sensación le queda el que hayan cambiado la procuradora de lavado de activos, Janet Briones? Bueno, sinceramente no lo sé, porque no sé. Que tiene descanso médico y ella misma, bueno, las fuentes de la Procuraduría nos han dicho que ella estaría por presentar su renuncia ya. Bueno, a ver, entonces, lo cual indicaría que sería pertinente que el ministro salga y declare las circunstancias de ese cambio. Puede deberse un cambio rutinario. Que haya tenido descanso médico y que no la habían notificado. Y que si es una circunstancia como esa, entonces no quisiera yo especular políticamente hasta no tener siquiera un mínimo de indicio, ¿no? No es un caso tan notorio como ocurrió con las procuradoras Príncipe y Ampuero, que obviamente las votaron porque habían pedido que se investigara al presidente Kuczynski. Entonces le bajaron el dedo en una. Pero aquí no ha habido un antecedente, ¿no? Se va a interrogar a Barata y cuando lo de Barata puede desencadenar ese testimonio o esa declaración del fin del mundo. Sí, pero la Procuraduría ahí es, digamos, todo un equipo, el que cambien a una por otra no podría evitar que el trabajo sea exactamente el mismo. No es tan influyente. No es tan influyente. No es tan influyente. Ahí el tema medular es del Ministerio Público, sin duda alguna. Claro, la Fiscalía, y que haga bien el trabajo. Así es. ¿Vale que la Fiscalía regrese de Sao Paulo sin estas respuestas? No creo, no, van a haber una enorme cantidad de preguntas y son 2 días de sesiones que van a tener con varias horas. Ni hablar. Y además todavía va a haber una segunda etapa, que es la que va a tener el fiscal Hamilton Castro cuando vea también a sus investigados y tenga que hacer todo el camino que han hecho el actual fiscal Vela Barba con Juárez y con Pérez, porque todo lo que le corresponde a él también se lo tiene que trasladar a Barata, ya que Odebrecht se lo ha pasado todo de taquito, ¿no? Acaban de publicar el Ministerio Público, tenemos un tuit, cumplimos con darlo a conocer. Este es el tuit que ha presentado el Ministerio Público. Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional declara infundado el pedido de cese de prisión preventiva solicitado por José Alejandro Graña Miro Quesada, socio de la empresa Odebrecht e investigado por el delito de colusión. Esta es la decisión de la Fiscalía entonces respecto a un pedido. Del juzgado, no de la Fiscalía. Del juzgado, perdón, claro. Judicial, sí. Así es, el pedido, sí, de cese de prisión preventiva que había presentado la defensa de Alejandro Graña Miro Quesada. Claro, Odebrecht señala claramente, Marcelo Odebrecht, que sus socios sabían la modalidad. Y la manera en que operó Odebrecht no fue pues la manera típica de coimear, no fue la coima directa, no fue el sobre bajo la mesa. El único caso que hemos conocido así quizá sea el de Toledo, en donde hay el descaro de pedir $20 millones y donde hay pues el descaro de depositar y de hacer todo un recorrido con el dinero y luego soltar una serie de mentiras que se caen por sí solas. Así es. La manera de operar de Odebrecht fue mucho más compleja. Sí, claro. Disfrazaba, por ejemplo, servicios o asesorías y las pagaba en el extranjero. La apariencia de ser legal, es decir, Barata era un tipo respetado en la sociedad limeña hasta hace algunos años. Exacto. ¿No? En ese sentido, hacer negocios con Odebrecht, ¿cómo podría haberse anticipado, digamos, un funcionario público o una empresa peruana a sospechar que podría haber una mala intención de Odebrecht?
Esa ha sido siempre la interrogante que se les ha planteado a ellos cuando estuvieron presentes en la comisión Graña Montero, ICSA Ingenieros, etcétera. Lo que ellos argumentaban era que no sabía nada, pero la pregunta es, o sea, se comparten las utilidades, pero no se comparten ese tipo de gastos, un poco raro, ¿no? Y hasta ese momento Odebrecht no había dicho nada, hasta que dijo, sí, también ellos sabían, ¿no? Y en ese momento es que ya les ha pasado. Lo que sí extraña un poco es que unos estén libres y otros estén presos. Qué raro, porque ¿Deberían estar todos presos? Todos igual deberían estar, no sé si libres o presos, pero todos igual, porque todos participaron de una manera similar. Que el Poder Judicial maneja alguna información que compromete más a Graña que al resto. Probablemente sea por eso. O lo está haciendo en función del tamaño de la empresa. Pero es claro que es inverosímil suponer que no supieran nada y que Odebrecht iba a cargar solo al pago de las coimas, si las utilidades eran compartidas y eran consorcios. Y los consorcios tienen pues segmentos en los que tienen responsabilidades de pago y responsabilidad de cobro, ¿no? La encuesta, la última de GFK, hace una pregunta directamente vinculada al tema de la vacancia. Dice, ya no pone esta opción de decir vacancia, renuncia, alejamiento, qué sé yo. Pone, debe ser vacado, 55% dice que sí, no debe ser vacado, 43%. Es interesante porque el no sabe, no se pronuncia, es apenas 2%. Es decir, la mayoría de los peruanos tienen una posición clara sobre lo que debería ser el destino del presidente Kuczynski. ¿No? Aprueba o desaprueba, ya sabemos que ha bajado. ¿Está enterado o no está enterado? 75% dice que sí. La mayoría siempre se inclina a una renuncia, es decir, un abandono Pero es que ahí es donde hay una contradicción, pues porque claro, aparentemente unos están por la renuncia y otros están por la vacancia, cuando en el fondo viene a ser prácticamente lo mismo. Claro, es el alejamiento del cargo. Lo que pasa es que, por ejemplo, en un caso particular puede haber gente que diga le corresponde renunciar, porque hay dudas sobre su propia moral. Lo que no está claro es que si hay una pregunta y 53% dice que lo vaquen, y después en otra pregunta, casi la misma cantidad dice que se vaya, ¿qué cosa es? Entonces, ¿quiere decir que se suman? No se pueden sumar, ¿no es cierto? Porque varios de los que dicen que se vaquen, en la segunda pregunta también dicen que renuncie. Entonces, la encuesta está mal hecha, pero sí es bastante alta, pero creo que además no solamente responde a este tema de la bajato, sino sustantivamente al estancamiento del país. O sea, lo que la gente en la calle ve con el tema de la bajato es sí, claro. Pero pueden estar pensando que ya todos los políticos son así o tener una actitud un poco condoliente con eso. No, lo que la gente está viendo es el país parado. No se produce un crecimiento económico, hay un estancamiento, hay despilfarro, el presidente no conduce, la delincuencia aumenta y entonces están viendo que no está mandando. Porque en los pueblos como el nuestro, y en toda América Latina funciona así, hasta perdonan casos como de corrupción si es que la economía camina y ven que está progresando y se ven que se hace un esfuerzo por resolver los problemas, pero el presidente Kuczynski no resuelve nada, está estancado el país y eso es lo que lo está afectando sustantivamente. Claro, lo que uno puede percibir también es que de pronto el peruano pretende o espera que el presidente diga, ok, estoy tan complicado por todos estos benditos contratos y esta relación que lo que me corresponde a mí es dar un paso al costado antes de apoyar al Congreso en un proceso de vacancia. Digamos, podría leerse a través de... Tendrá que evaluarlo. La verdad es que el 21 de diciembre logró algunos puntos en su favor. Rompió la bancada fujimorista, ahora tenemos una bancada oficialista grande, porque hay que contar que esos 10 que se han salido, todos se pasan al gobierno. Lo primero que hacen para decir, a pararse al lado de Kuczynski a tomarse una foto. Que vienen más, ¿eh? Y entonces, quiere decir que el gobierno está rompiendo bancadas en función de ser gobierno. Porque gratis no se van, por la cara de Kuczynski tampoco se van. Esos se van porque los van a acompañar en tal obra, porque les van a sacar tal pedido, porque les van a destrabar tal tema en tal ministerio. Eso es tangible. Tangible políticamente o tangible de alguna otra manera, pero lo cierto es que el gobierno está usando su fuerza para romper, no esa, sino varias bancadas. Y entonces, seguramente van a decir, no, ya no tienen mayoría, ya que griten, que pataleen, que planteen. ¿La aprista? Bueno, y nosotros desafortunadamente hemos tenido una situación similar, hay un proceso disciplinario interno y ahí veremos pues cómo resolvemos nuestros problemas. Porque hasta la suya propia, ¿no? Ha perdido. Digamos, no por el tema de la vacancia, pero sí por el indulto. Ha perdido 3 congresistas el presidente. Sí. Con esta nueva situación, el escenario completamente distinto al que enfrentábamos en diciembre y con la posibilidad de que más congresistas de Fuerza Popular puedan abandonar esa bancada, ¿se va a contar con los votos para bajar al presidente? Al parecer no, pues.
O sea, por eso digo, pese a todas las circunstancias... estaría echada y que eso le da confianza al presidente justamente para negarse. Exactamente, que digan lo que digan, no me importa, porque como ya estoy armando una bancada más o menos grande, me los estoy llevando en el avión, se toman fotos, son Avengers y no sé qué cosa. Entonces con eso rompo la posibilidad de que se alcancen los 87 votos y me resbale el resto. Me parece un trabajo bastante cínico, que lo único que va a hacer es traerle más ingobernabilidad al país. Algo de lo que estamos conociendo y profundizando hoy ya había sido advertido por el informe PARI. El informe PARI arrojaba luces acerca de la manera como había operado no solamente Odebrecht, sino todas las empresas brasileñas, replicando un modelo de negocio, ¿no?, que utilizaba la ley a su favor para sacarle la vuelta a la ley, ¿no? Esto en Brasil, y también, dice, las empresas brasileñas mantenían una cercanía con altas autoridades del Estado, funcionarios de mayor jerarquía, y están comprometidos en este informe Alan García, Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski, en fin, Ollanta Humala. Pero a ver, seamos claros una cosa, Mávila. Sí. Yo pertenecí también a esa... Así es, a eso iba mi pregunta. Ya. El informe PARI... usted no lo aprobó. Porque el informe PARI es de él nomás. En una comisión los informes se aprueban por mayoría. Ese dictamen lo suscribió solito él. ¿Por qué? Porque aventuró conclusiones que no estaban en las premisas del trabajo que se había hecho. Por ejemplo, en el tema de Olmos. En el tema de Olmos, la comisión PARI, como se llama, ninguno de nosotros detectó los 225 millones de dólares manejados en función del criterio de Westfield y de empresas manejadas por Kuczynski. Simplemente se trató de señalar una especie de culpabilidad en Alan García por haber estado presente, no haber promovido en la firma del contrato que lo había hecho Yehude Simon. Claro, se rascó, se obtuvo alguna información, no se pudo profundizar, pero eso también se hizo hace año y medio. Lo cierto es que el hilo conductor hay que seguirlo, había que seguirlo, se necesitaba más tiempo y esta misma comisión va a necesitar más tiempo del que también le corresponde. El tema es demasiado grande, no hemos entrado en ningún caso de gobierno regional. Pero de que era para proteger también, por ejemplo, las investigaciones en torno a Alan García. El no firmar el informe, el no apoyar. Perdón, yo era uno solo en esa comisión. Pero si el informe, le pregunto por su decisión personal, si el informe era valioso, si tenía indicios, si había que continuar. Pero de Alan García no había absolutamente nada. A ver qué cosa decía. ¿Por qué entonces no altos funcionarios de los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala vinculados al recibimiento de coimas? Porque es... No, pues, o sea... decir las maneras tan genéricas en una comisión investigadora, tú tienes que mencionar nombres y apellidos. Y decir alto funcionario de todos los gobiernos. Considero que el informe era genérico. Claro, yo voté en contra de esas conclusiones, porque tenía que señalarse responsabilidades precisas. Y no se señaló, pues entonces simplemente se terminó. ¿En ninguno de los casos quedó claro? Ninguno. No se detectó el caso de Toledo y Ecoteva, no se detectó el caso de Barata pagando a Ollanta Humala. Se detectaron las irregularidades de los hechos, por ejemplo, en el tema de la interoceánica sí se detectó, pero no las responsabilidades de los funcionarios. Claro, las leyes, por ejemplo, que favorecieron a Odebrecht. Sí se detectó. Eso sí se detectó. Sí, claro. ¿Cierto? Transferían a empresas con mayor capital y experiencia, BPK uno de ellos. Y entonces no lo apoya simplemente porque le parece que faltaban porque pruebas. Las conclusiones eran todavía demasiado aventureras sin ningún sustento, ¿no? A ver, vamos a ver los tweets del Ministerio Público que están apareciendo en este momento para conocer cuáles son los pronunciamientos. Dice, lo último, en Arequipa, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, reiteró su respaldo a todos los fiscales frente a las críticas y presiones de algunos sectores, principalmente los que llevan los emblemáticos casos de corrupción. Tenemos otro más. Titular del Ministerio Público destacó la importancia de testimonios que recogerán los fiscales Domingo Pérez y Germán Juárez Atoche, quienes junto al fiscal Vela se encuentran ya en Sao Paulo para la toma de declaración de Jorge Barata y Marco de Moura. Esto es lo que ha dicho el Ministerio Público. ¿Está obrando con independencia el Ministerio Público? No se puede negar que el Ministerio Público no ha tenido presión de nadie ni se ha dejado presionar. A mí lo que me preocupa del Ministerio Público es que interpretan las leyes de una manera sesgada a su favor en los plazos de investigación. Tú no puedes tener una investigación preliminar que dure 300 días, o sea, un año, o año preliminar, no hacer nada. Y después cuando ya se te vence el plazo dices, no, pero es un caso complejo y lo paso a ley de crimen organizado y me doy 36 meses más, que son 5 años. Entonces, el Ministerio Público no puede hacer una investigación de 5 años porque para realmente configurar un caso específico
en un año o en 2 años de este tipo de casos es suficiente, sobre todo con las herramientas de la colaboración eficaz y de la terminación anticipada. Pero 5 años investigando y después prorrogando y prorrogando, me parece que eso incluso va en contra de los derechos humanos porque es una justicia que no resuelve. Y además incorporar también a partidos políticos solo por partidos políticos, ese es otro error. Lo que debería establecerse en las investigaciones es delitos cometidos, indicios de los mismos, profundizo los delitos y empiezo a ver quiénes son los responsables. Lo que no se puede hacer es investigación de pesca. Es decir, vamos a ver, aquí toditos me dan su DNI, vamos a juntar acá, a ver, vacíen sus billeteras, hasta a ver qué cae. Ajá, ya encontré algo. No, así no se puede investigar. Se tiene que investigar ya conociendo o presumiendo la existencia de un delito. En algunos casos lo está haciendo. Por eso que se demora tanto. ¿En qué casos, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, a nosotros nos tienen investigando por crimen organizado y por lavado de activos. Hace bastante tiempo han citado a casi toda la militancia del partido, preguntándoles si participaron en la compra del local de Alfonso Ugarte, cosas como esa, que son demasiado largas y que no están produciendo pues nada concreto porque no hay ningún tipo de delito. Sin embargo, se da vueltas y vueltas y vueltas a lo mismo y creo que el Ministerio Público debería ser un poco más específico en su trabajo, ¿no? Ahora, lo he notado pesimista en torno a la posibilidad de vacar al presidente por la situación que está atravesando básicamente Fuerza Popular. Pero no solo Fuerza Popular, porque cualquier puede sorprenderse. Pero digamos, hoy cuentan con la izquierda con la que no contaban en diciembre. Sí, con claro. Una parte de la izquierda. En estos momentos el señor Kuczynski sigue siendo presidente gracias a Verónica Mendoza y a Nuevo Perú, porque si ellos no hubiesen salido así como salieron, los votos de disidentes del fujimorismo no hubiesen alcanzado. Lágrimas de cocodrilo los ha hecho. Sí, claro, vienen ahora a querer correr una moción de vacancia para lavarse la cara. No, pues, espérense en su momento y pónganse en la cola y hagan un trabajo adecuado. Y en ese momento se verá si hay sustento o no. Pero como el gobierno tiene la capacidad de poder quebrar las bancadas, y esto se decide por votos, entonces la verdad es que están en una situación en la que... ¿Puede ser más específico con la capacidad de quebrar las bancadas? ¿Quebrar las bancadas o es Fuerza Popular agradecida por el indulto y además bajo un liderazgo de pronto no tan eficiente de Keiko Fujimori y ante este surgimiento de Kenji en el panorama la que está en aprietos? A ver, lo que ha sucedido es la demostración que el gobierno puede hacer que para gran parte de congresistas la corrupción no sea tan importante como otro tipo de intereses a la hora de votar. ¿Cuáles? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué le soslayan un voto en el que claramente hay un caso de corrupción y deciden respaldar al presidente? Algunos porque sacaron a Alberto Fujimori, ahí están sus votos. Y después los que se van sumando, ¿por qué? Y después Luz Salgado ha hablado de subir al avión presidencial, de inaugurar obras, de prebenda. Ahí está, pues. Eso es. ¿Coincide con ella? Sin duda, sin duda. ¿Está comprando el presidente a los congresistas a través de este tipo de gestos? Pero claro que sí, claro que sí. Y no nos extrañemos, es una forma que la política tiene. En la película Lincoln, cuando Lincoln logra quebrar al Congreso norteamericano para abolir la esclavitud, ¿qué hizo? Uno por uno lo fue comprando. Claro, a veces se compra simplemente con una ley importante que quiere la persona para poder quedar bien y no es una coima, sino que simplemente es un acto político y a veces se compran comprando. Entonces, uno nunca sabe cómo es que los gobiernos actúan con las personas que a la hora de votar votan en contra de su partido, en contra de la política y a favor de sabe Dios qué intereses. Disfrazan su respuesta con que no, que la gobernabilidad, que yo no sé. Congresistas que votaron a favor de la vacancia el 21 de diciembre hoy día dicen, con más elementos de juicio, no, yo no voy a votar ahora por la vacancia, y de repente se pasan para el otro lado. Hay congresistas que criticaban o que pedían que renunciara a Vizcarra, pero que ahora lo consideran una mejor opción para gobernar. ¿Cuál es su posición? Héctor Becerril ha dicho que él lo ve mejor, que para él los problemas se solucionarían, y ya no es solo él, digamos, existe una serie de comentarios que se van sumando y van evaluando la posibilidad. Además, una hipótesis que alimenta este silencio de Martín Vizcarra, ¿no? Porque Martín Vizcarra se ha mantenido en silencio, aparece con el presidente, pero no precisamente para darle un respaldo abierto, sino simplemente para estar en la foto y escuchar el anuncio del presidente. A ver, Vizcarra... ¿Es una opción, Martín Vizcarra? ¿Es una opción? Es que es la opción, porque es el primer vicepresidente. O sea, aunque no nos guste, él es. Y yo creo que
Pero tiene las credenciales, las posibilidades, el pacto político que podría haber para sostener a Vizcarra en la presidencia hasta el 2021, Mira, ¿existe? Nosotros hemos sostenido, y yo no escuché ni siquiera de los fujimoristas, el hecho de decir vamos al famoso golpe de Estado, que nos tumbamos a los 2 vicepresidentes para que Galarreta convoque elecciones. Eso no estaba en el cerebro de nadie. ¿Está? Y no está tampoco, ni conviene. Y en ese sentido creo que Vizcarra tiene que cumplir un rol. A mí lo que me preocupa de Vizcarra es que de una manera tan fácil una persona que es parte de un equipo abandona el barco y se va a Ottawa. ¿Qué hace en Ottawa el señor Vizcarra? Está ahí viendo pasar los renos, viendo caer la nieve. Es el embajador de Canadá. Pero es el primer vicepresidente. ¿Qué hace yéndose a Canadá? Él pidió irse a Canadá. Sí, está preparando un evento, por eso no está aquí, porque por favor, busca traer impresión tenemos embajadores que pueden ir a Canadá, a Ottawa. Y el señor ha sido presidente regional en Moquegua, tiene un talante de conocimiento del Estado peruano y debería estar acá. Entonces, ahí hay algo raro que el gobierno no nos ha explicado bien. ¿Por qué a su primer vicepresidente lo tienen tan lejos? Y puede ser alguna pugna que haya al interior de ellos y que no la han resuelto. Pero lo cierto es que si el señor Kuczynski es vacado o renuncia, al que le toca es el señor Vizcarra. Y nada de eso de que no, yo voy a renunciar porque sacaron al señor Kuczynski. No, señor. No, usted no puede renunciar, pues. Tiene que asumir su responsabilidad. Para eso pidió ser primer vicepresidente y obtuvo los votos. Es irrenunciable el cargo. Debe ser irrenunciable, pero no es jurídicamente irrenunciable. Sí se puede renunciar, pero la renuncia la tiene que aceptar el Congreso. ¿Y si el Congreso no la acepta, qué pasa? Pues tiene que seguir. Continúa. Pero obviamente. Muy bien. Muchas gracias, congresista, por haber Gracias, estado con Mávila. nosotros. Ya veremos qué pasa. Vamos a ver a continuación una nota preparada por Sally Sammarriego sobre lo que ocurrirá mañana y pasado mañana en Sao Paulo. Jorge Barata hablará con un equipo de fiscales y responderá sobre qué pasó realmente con Odebrecht y cómo se corrompió al sistema político y al Estado peruano a través de funcionarios corruptos. A gente apoiou, eu não sei quanto, mas com certeza nós apoiamos. Os todos, Toledo, Alan García, o Mala, a Keiko. En menos de 15 horas, los fiscales peruanos, Germán Juárez y José Domingo Pérez, recogerán la declaración de Jorge Enrique Simoes Barata, quien en calidad de testigo deberá responder 104 preguntas, repartidas en 2 fechas. El procurador brasileño Orlando Martelo formulará primero las interrogantes, luego los fiscales del Perú y finalmente los abogados de las partes. El primer interrogatorio está a cargo del fiscal de lavado de activos, Germán Juárez Atoche, quien investiga al expresidente Ollanta Humala y a la ex primera dama Nadine Heredia por el presunto delito de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir, desde el pasado 13 de julio, fecha en la que la expareja presidencial cumple prisión preventiva. Barata deberá responder 33 preguntas para aclarar la presunta entrega de $3 millones para la campaña del expresidente. El segundo interrogatorio, que consta de 71 preguntas, está a cargo del fiscal anticorrupción José Domingo Pérez. En esta diligencia, Barata deberá aclarar si entregó aportes para la campaña de Keiko Fujimori. La investigación inicia a raíz de la anotación que quedó registrada en el celular de Marcelo Odebrecht. José Domingo Pérez también realizará 15 preguntas abiertas que involucrarían a otros ex candidatos presidenciales y a candidatos al Congreso. El jefe del equipo especial que investiga el caso Lavallato, Hamilton Castro, ya ha mencionado que aunque no envió sus preguntas, Barata será cuestionado sobre las últimas declaraciones de Marcelo Odebrecht. Según el Ministerio Público, está previsto tomar la declaración del ex socio del presidente de la República, Gerardo Sepúlveda. Juan Pari, expresidente de la Comisión Lavallato en el Congreso de la República, está con nosotros esta noche y podemos decir 2 cosas. Una, que el tiempo le ha dado la razón y que valía la pena profundizar sus investigaciones. Y otras, que él recientemente también ha publicado algunos tweets señalando que el cuestionario que está llevando la Fiscalía para Jorge Barata es
todavía insuficiente, que se va a requerir más de Jorge Barata para terminar de esclarecer todo lo que hizo Odebrecht en nuestro país, todo lo ilegal o todo lo irregular que hizo y hasta dónde penetró con sus tentáculos, ya lo hemos dicho, el Estado y la política peruana. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. ¿Qué le está faltando a la Fiscalía en este momento? ¿Qué cosa no va a obtener de Barata que es importante, sin embargo, para el esclarecimiento de este caso? Bueno, la corrupción ha funcionado como un sistema, o sea, y la investigación tiene que estar viendo la realidad, tiene que ser una investigación mucho más sistémica, porque una investigación fragmentada te conlleva a múltiples sesgos. Cuando hablamos, por ejemplo, de aportes de campaña, no es simplemente los aportes de campaña porque a Barata o a Odebrecht se le ocurrió ser el mecenas de la política peruana y financiar a todo el mundo. No, ahí hay intereses concretos, hay que ver cuál es la contraparte, la contraprestación frente a ese tipo de aporte. Hay que entender cómo es que captura y maneja todo el sistema político para sus fines, cómo es que articula el tema del aporte de campaña con los negocios concretos en términos de licitaciones, de términos de las megaobras que ganó en diversas concesiones. Que obtiene o la adecuación de las leyes en algunos casos. También, ¿no? o sea, es sumamente complejo, es sistémico y por lo tanto la investigación debería ser sistémica. Ahora, entiendo de que cada fiscal tiene su especialización, tiene sus aspectos específicos. Fuerza Tarea tuvo éxito porque trabajó en equipo. Y trabajó en equipo, se correlacionó las investigaciones de los diversos fiscales y lo entendió en su conjunto. Y nosotros queremos ver pedacitos, partes, y esas grietas, cuando se generan las cosas particionadas, obviamente conlleva a que se posicione ciertos elementos de impunidad favoreciendo a uno u otro lado. Claro, era como conversábamos con el congresista Mulder, una especie de arquitectura legal que aprovechaba algún vacío o de alguna manera le sacaba la vuelta o se disfrazaba de legal algo que era ilegal, como se sostiene respecto a los contratos, por ejemplo, del presidente o de la empresa del presidente, por no decir de él, ¿no? Es la famosa relación Westfield-Banco de Crédito Odebrecht. Por ejemplo, hay un tuit que usted ha publicado, en efecto, sobre la investigación fragmentada que tiene grietas y que la impunidad se posicione. Y hay otro muy interesante en el que usted habla del rol que ha desempeñado Sepúlveda. Dice, todos hablan de Sepúlveda, que firma contrato de Westfield con Odebrecht a nombre de PPK para Olmos y el contrato de Westfield con Odebrecht para los Cerepao de Interoceánica, lo firma Denise Hernández, otra empleada de PPK. Eso se dice poco. Ahí no puede intentar o inventar otra muralla china. ¿Existe o no existe la muralla china cuando el presidente nos dice que él desconocía lo que hacía Sepúlveda y firmaba estos contratos? Y hay un caso bien curioso. El contrato que presenta pero Pablo Kuczynski en esa famosa conferencia de prensa es un contrato medio oscuro, esa es una copia de un fax y que no tiene la firma del señor Sepúlveda. Y la firma sí existe y está y existe en los documentos que ha enviado el Banco de Crédito, los documentos donde... ¿La firma de quién? ¿De él? De él sí existe. Entonces eso quiere decir de que se le envió al señor Kuczynski como consulta para después ser firmado por Sepúlveda. Pero bueno, el tema es sumamente complicado cuando las cosas se resuelven en el lado privado, pero para que el tema de este elemento contractuado en el lado privado funcione, necesitan de la decisión pública. Caso Olmos. Caso Olmos, se hace el contrato con Westfield y Odebrecht, ahí no hay ningún problema, hay un tema estrictamente privado, pero para que funcione todo el tema de las colocaciones, para que funcione el bono de éxito. El bono de éxito se necesita de la 014, donde Kuczynski, siendo premier, el señor Zavala, siendo ministro de Economía, y el señor Toledo, siendo presidente de la República, sacan el decreto supremo 014-2006, firmado en el mes de febrero de 2006. Ahí se garantiza un flujo de pagos de 401 millones.
¿Eso qué significa? Un flujo de pago de 15 años, porque eso aparece mucho más claro en el anexo que firman al día siguiente, en el contrato que hay entre el Ministerio de Economía con Odebrecht, porque hay un contrato. ¿Ya? El contrato que después de otorgarse la buena pro. No, es el contrato después de emitirse el decreto supremo, donde se dice, aquí le vamos a dar el flujo por 15 años. Si sumamos los 28 millones por 15 años, sale aproximadamente casi los 401 millones. Ese es el respaldo financiero que le da el Estado peruano a los bonos privados emitidos por Odebrecht y asesorados por Westfield. Entonces, ¿cómo es que funciona el tema privado y los negocios en el lado privado y el bono de éxito? Con la decisión política. Y peor es en el tema de Interoceánica. En el tema de Interoceánica, el 15 de julio de 2006, Denise Hernández firma a nombre de Westfield, la empresa unipersonal de Pedro Pablo Kuczynski, un contrato donde dice que se diseña, que se implementa, que se negocia los certificados de reconocimiento de pago de avance de obra. De obra. Uh-huh. Ya. Ese diseño de esos certificados fueron incluidos en la tercera adenda de todos los tramos de la Interoceánica. ¿Y Denise Hernández cuál es el rol que cumple? ¿Es la sucesora de Sepúlveda en la línea de tiempo? ¿Asume el papel de Sepúlveda? Bueno, la firma indica que asume el rol de Sepúlveda, que fue firmada en el 2004. Eso señor Kuczynski lo tiene que explicar. Ahora, ahí un tema resuelto en el lado privado, ¿sí? Firmado en el lado privado, se necesita de la decisión pública para claro, firmar. Si no hay la adenda entre el Estado y Odebrecht, entonces no funciona todo ese servicio que presta Westfield a Odebrecht. Así es. Y ahora el tema de los repago es un tema sumamente complejo, porque eso le permite levantar capitales. Y es por eso que me imagino que Marcelo Odebrecht habló de la famosa piedra en el zapato. Exacto, a eso iba mi siguiente pregunta. ¿Por qué entonces Odebrecht se queja tanto de Kuczynski, Marcelo, y dice que él estaba todo el tiempo en contra del proyecto de la Interoceánica? ¿Qué podía? Porque dice, uno veía la parte política y habla de Toledo y dice, Toledo pidió, bueno, sus 20 millones y a Toledo le convenía porque era una buena obra que iba a poder exhibir, pero que Pedro Pablo Kuczynski consideraba que esa obra no resultaba rentable para el Estado y que por eso fue una piedra en el zapato. ¿Eso no salva, no excusa al presidente? Primero que Toledo fue tratado como un funcionario de segunda categoría. Toma tu coima de 20 millones y asunto arreglado. Con el señor Kuczynski, negocios son negocios. ¿Sí? No fue incluido el instrumento financiero en el contrato firmado en agosto de 2005. El instrumento financiero que te permite de que Odebrecht pueda conseguir el dinero para hacer la obra. Entonces, ¿Y eso está bien? Y ese instrumento financiero se incluye recién en la tercera adenda. Ese instrumento financiero se llama certificado de reconocimiento de pago de avance de obra que fue firmado por Westfield. Entonces, obviamente que es una piedra en el zapato cuando no te incluye el instrumento financiero. ¿Qué gano con un contrato sin el instrumento financiero para levantar dinero en el mercado de capitales? No existe, claro. No existe. Entonces, eso recién existió después de la tercera adenda, gracias a la consultoría de Westfield. Y eso sirvió a Odebrecht levantar dinero por 600 millones en diciembre de 2006 a través de Merrill Lynch. Usted nos está diciendo, a ver, si logro entender y traducir, que el señor Kuczynski lo que hizo fue ser una piedra en efecto en el zapato por el tema del costo para el Estado, en fin, los motivos que fuera para Odebrecht, pero que, a ver, que cambió su postura o que lo que quería en el fondo era esta adenda que le asegurara a él una rentabilidad a través de la empresa que era suya. A ver, yo en un primer momento, cuando estuve presidiendo la comisión,
veía a Kuczynski más bien como un facilitador de todo el proceso, sí, pues. Pero va con la lógica de lo que ha sido claro, siempre, claro, Pedro Pablo Kuczynski, alguien interesado en los megaproyectos, en favorecer la inversión en el país. Claro, o sea, se exoneró del SNIF, el tema de la sesión 129, todo ese tema. Claro, darle facilidades al inversionista. Pero no le aprobó el instrumento financiero. Aprobó el contrato, sí, pero sí el instrumento financiero. El instrumento financiero. ¿Por qué no lo aprueba? Esa es la pregunta. ¿Lo aprueba por qué? Porque estaba pensando en un negocio y una alianza futura. Así es. Es una consultoría que se firma el 15 de agosto. Y me extraña que ese contrato, se habla muy poco. De Denise Hernández casi nadie dice nada. Todos apuntamos a Sepúlveda, está bien, Sepúlveda tiene que responder por los anteriores contratos, pero ahí Denise Hernández firma un contrato que es sumamente importante. ¿Importante por qué? Porque no solamente se utiliza el instrumento en esa transacción de los 600 millones, sino que eso sirve después para levantar más dinero en el gobierno ya de Alan García en el 2009. Que es donde se levanta dinero de 50 millones por cada tramo. Entonces, es un instrumento financiero que se maneja de esa forma. Lo delicado de este procedimiento es que este instrumento financiero se convierte en un documento transable en el mercado de capitales. O sea, puede ser adquirido por terceros dentro del mercado de capitales. No vaya a ocurrir en un futuro próximo que un tercero venga a cobrar al Estado peruano. Y aquí hay un elemento sumamente grave. Cuando vemos, cualquier televidente puede ver el anexo 13 de la adenda 3, donde está el formato de los certificados de reconocimiento, ese anexo 13, en el capítulo que habla sobre el tema de la jurisdicción, cuando hay problemas de este tipo de cobro, el concedente, que es el Estado, renuncia a su jurisdicción. O sea, una propuesta que hace que los peruanos renunciemos a nuestra jurisdicción y se acepta la jurisdicción norteamericana para poder resolver si hubiera un conflicto sobre este tema de certificados. Ya me parece un asunto de traición y totalmente antipatriótico. Es decir, se asesoró, se ganó dinero por la asesoría y se colocó al Estado, usted diría, en una posición de indefensión ante una eventualidad de un proceso internacional. Así es, y está clarísimo en los artículos que están propuestos ahí en el formato de los certificados de reconocimiento. ¿Y estos documentos usted no los tenía cuando redacta el informe? No, obviamente que no en ese momento. O en todo caso, las pistas planteadas en la tercera adenda no estaban identificadas. Ahora sí están identificadas. Están identificadas gracias a la aparición de los contratos. O sea, es un tema sumamente complejo. Es complejo de entender, es complejo, pero cuando ya uno se va metiendo, uno va también comprendiendo cómo es un rompecabezas que hay que unir una parte con otra y hay que trabajar con una línea de tiempo, ¿no? Tiene expectativas, me imagino, por lo que va a decir Barata. Bueno, creo que todo el país tiene expectativas, pero también estoy sumamente preocupado. ¿Está confiado? ¿Cree que servirá o cree que finalmente no abonará mucho y que...? Mira, yo lo que veo es lo siguiente. El Ministerio Público, los fiscales han parametrado sus preguntas, pero solamente viendo un lado de lo que podría ser un lavado de activos, recepción de dinero como aporte de campaña y diluido de diferentes formas. No han logrado armar este esquema todavía para usted. Hay un elemento importante de lavado de activos que no se quiere ver. En el informe de la Unidad de Inteligencia Financiera del 2004 hasta el 2015, una sola empresa, porque Odebrecht ha funcionado en el Perú con varias nominaciones, que es Odebrecht Internacional Construcciones. Claro, varias razones sociales, sí. Pero digamos, hablamos de lo mismo, el mismo holding, era Odebrecht. Ya, Odebrecht Infraestructura y Construcciones. Correcto. Ya, ellos han movido 15.600 millones de dólares en todo ese periodo, en un número de cuentas. 15.600. Y en un solo banco, el Banco de Crédito del Perú. 15.600 millones. Y cuando tenemos los reportes
de cuánto de dinero valieron todos los proyectos comprometidas desde el 2004 hasta el 2030, sí, no alcanzan a los 12.000 millones. Okay. Muy bien, el Banco de Crédito del Perú entonces también tiene mucho que decir, aun cuando esté colaborando con la Comisión Lavajato, como lo dijo el congresista Mulder acá. Más allá de entregar papeles, hay varias respuestas importantes que tiene que responder sobre cuál fue el papel real que jugó y la información que manejaba sobre esto. La información que manejaba sobre la propiedad de Westfield, sobre el rol de Sepúlveda, sobre el rol de la otra señora Denise Hernández, etcétera, 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 los beneficios que se necesitaba o las leyes que se necesitaba para ejecutar y para que estos negocios fueran redondos, como todo parece indicar. Hacemos una pausa y regresamos. Muchas gracias por estar con nosotros.